Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del Funebrero y de otros equipos, ¿por qué no? Bienvenidos al tercer video del canal, pasada ya la segunda fecha, donde el Club Atlético Chacarita Juniors se impuso por 3-1 ante Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Hacía mucho tiempo, hacía meses que Chaca no volvía a ganar de local, no volvía a imponerse de la forma en que lo hizo y tampoco sacar un partido que parecía muy complicado. Haberlo sacado adelante, podemos decir entonces que empezó en serio, empezó realmente el ciclo módulo en este Chacarita 2026. Párrafo aparte merecen los autores de los goles. Tuvimos a los 12 de la primera parte el gol de Maximiliano Meléndez, surgido de las inferiores del club, quien demostró con valor, con hidalguía, lo que es llevar una camiseta que a veces pensamos los hinchas y socios de Chacarita que se siente pesada, sobre todo cuando los últimos planteles de Chacarita juegan de local y demuestran sentir esa presión como una carga y no como una ayuda, como un empuje hacia buscar los 3 puntos. Luego lo tuvo Juan Ignacio Barbieri a los 7 minutos ya de la segunda parte. Y por último, Francisco Cristaldo, quien ingresó desde el banco de suplentes, reemplazando a Juan Cuevas. También ingresó Miguel Mellado en la segunda parte. También ingresó Lisandro Montenegro por un Juan Ignacio Barbieri que por segunda vez no termina los 90 minutos, junto a la salida de Brian Calderara, de quien ya vamos a hablar más adelante. ¿Deja buenas sensaciones este Chacarita? Claro, se impone 3-1 cuando hacía bastante tiempo que Chaca no ganaba de local, no se llevaba los 3 puntos, no quedaban los 3 puntos acá en San Martín. Después de un debut que tuvo dudas, pero también certezas, pero un notable cambio de actitud respecto a lo que era el campeonato pasado con el plantel pasado. Tenemos 23 caras nuevas en este Chacarita, con la llegada de Leandro Brun la semana pasada, de parte del Halcón de Varela, de Defensa y Justicia. Podemos decir entonces que es un Chacarita prácticamente hecho a nuevo, el que vamos a vivir en esta Primera Nacional 2026. Chacarita recibía a un Gimnasia de Esgrima Jujuy que se había impuesto la semana pasada, la primera fecha, por 2-1 de local en el estadio 23 de agosto, en la famosa tacita de plata. Por 2-1 le había ganado a Ferrocarril Midland. Un Midland que hace unas horas le sacó un muy duro y trabado empate a Quilmes. Realmente, en mi opinión, mereció ganar Midland. Quilmes que arrancó complicado después de perder la primera fecha con Atlanta. Un Ferrocarril Midland que también promete incomodar e inquietar a muchos. Recordemos, Midland recién ascendido a la Primera Nacional, que hace unas semanas dejó afuera de la Copa Argentina en el estadio de Lanús, en la Fortaleza, a Argentinos Juniors, el equipo dirigido por Nicolás Díez. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con este Chacarita, vamos a ser sinceros, hubo 2 cambios en el 11 que desde ya movieron las fichas y sacudieron lo que venía siendo un desempeño errático de algunos jugadores, y en lo que tuvo que ver con la saga central, que no fue la misma. Recordemos, en la primera fecha el equipo había formado esa saga central con Julián Velázquez y Gonzalo Motes. Gonzalo Motes hoy salió, fue reemplazado por Nicolás Pantaleone en el 11 inicial. El otro cambio tuvo que ver en el mediocampo, donde la figura de Miguel Mellado fue desplazada hacia el banco de suplentes para la aparición de
quien se dice un gusto del entrenador Matías Módolo, gusto también de Enrique Ezequiel Borrelli, el manager deportivo de Chaca, y quien dice ser hincha también de Chacarita, como lo es Tomás Pérez Serra, con pasado en un club de la Primera Nacional como lo es Tristán Suárez. La realidad es que Chacarita volvió a formar con un 4-4-2 o 4-3-3, depende la posición ofensiva de los 11, dependiendo del planteo táctico de Módolo. Chacarita asignó a Enrique Bolonia nuevamente en el arco, con la cinta de capitán, cosa que no es poco. Línea de 4 con Milton Leyendecker, autor del gol contra San Martín de San Juan la fecha pasada, el gol del empate. La dupla central con Julián Velázquez, Nicolás Pantaleone, como recién decía, y Brian Calderara como lateral por izquierda. Los tres de arriba fueron Maximiliano Meléndez en el mediocampo, completado por Álvaro Cuello, y también la figura de Juan Cuevas. Juan Cuevas que alternaba junto a Mario Sanabria esa posición de acompañar y ser el nexo entre las proyecciones ofensivas de Brian Calderara y los retrocesos para buscar esa pelota del gol por parte de Juan Ignacio Barbieri. Esta línea de 4 de Chacarita en el mediocampo que se completaba entonces de esa manera. Arriba teníamos a Mario Sanabria y a Juan Ignacio Barbieri, como recién decía. Podemos entonces decir que Tomás Pérez Serra en el mediocampo de alguna u otra manera supo sacar adelante las cosas con un Álvaro Cuello que estuvo muy presente, al igual que la fecha pasada, en toda la zona de inicio de ataques, de jugadas prometedoras para el tricolor del San Martín. El partido contó con el arbitraje de Juan Pablo Lustó, que me pareció bastante correcto, no tuvo mínimas incidencias en lo que fue el desarrollo del partido y tampoco en el resultado. A los 12 minutos fue donde se abre el marcador, ese tan esperado gol de Chacarita, ese grito de gol que se esperaba hace mucho. Lo hizo Maxi Meléndez, un chico, como decíamos, surgido de las inferiores del club. La jugada vino de una proyección ofensiva por parte del lateral Brian Calderara, pelota que le termina quedando a Cuevas, nuevamente para Calderara. Cuevas que estuvo muy presente en la gestión ofensiva de Chacarita, y eso de alguna manera motivaba a los demás integrantes del equipo. Un cambio de actitud rotundo, insisto, de lo que fue el campeonato pasado, y repito, con caras nuevas se sintió mucho más ese cambio de aire y esas ganas de ir para adelante, esa voluntad de llevarse los 3 puntos y de que en este caso quedaran en San Martín. Chacarita ahora se ubica en la tabla de posiciones con 4 puntos, que no es lo mismo, y ya ganando de local. Eso también marca el criterio de un Chacarita que salió a comerse la cancha, salió a buscar la victoria que tanto merecía y esperaba. Sobre todo su gente, un Chacarita que, como decíamos, permite la entrada y el ingreso al estadio de solo socios. Hoy un marco espectacular en la cancha para quienes pudimos estar. Luego Juan Ignacio Barbieri en la segunda parte tuvo mucha más incidencia, un Barbieri que se mostró mucho más colaborativo que en el primer partido. Se retrasó cuando lo era necesario, cuando lo creía necesario, formó parte de esa recuperación de balón que tanto le faltaba a Chacarita, sobre todo en la zona conflictiva, en la zona de disputa, que es el mediocampo. Uno, repasando el 11 de Gimnasia de Jujuy, sabía que había conservado su base y sabía que Chacarita contaba con un plus. Matías Módolo, el año pasado, toda su gestión futbolística la hizo ahí. La hizo en el Lobo Jujeño. Un Lobo Jujeño que terminó envuelto en una polémica detrás del árbitro
Lucas Comesaña, cuando en la serie ida y vuelta frente a Deportivo Madryn, buscando ese ansiado segundo ascenso, el árbitro denuncia en el entretiempo que en el partido disputado entre el Lobo Jujeño y el conjunto aurinegro de Madryn sufrió amenazas por parte de ciertos dirigentes o allegados del club jujeño. Una historia que termina, envuelta en polémica y controversia, que finalmente iba a darse por ganado el partido a Deportivo Madryn, quedando muy complicado para lo que era la vuelta en el sur, la vuelta en la Patagonia, al que Gimnasia de Jujuy no pudo hacerle frente. Con ese pasado, Módolo toma las riendas del club junto con Enrique Borrelli. Entonces teníamos un plus de un equipo como Gimnasia de Jujuy, que había conservado su base, que lo tenía a Nicolás de Matei, un viejo conocido de la categoría, con pasado por Temperley, pasado en Deportivo Riestra, a quien también dirigió Matías Módolo en ese 2023 que culminó en el ascenso del Malevo de Bajo Flores. Y luego lo teníamos a Juan Ignacio Barbieri, que, como decía, se hizo mucho más presente. Gimnasia de Jujuy siempre intentó, es la realidad, lo hizo con una formación también muy parecida a la disposición táctica de Módolo. Uno recuerda y también ve figuras conocidas del otro lado, con pasado también en otros clubes del ascenso y por qué no en primera. Recordemos también que los jujeños vienen dirigidos por Hernán Pellerano, quien hasta hace poco era el capitán de la institución, el capitán de ese once inicial que dirigió el torneo pasado Matías Módolo. Gimnasia de Jujuy salió a la cancha con Milton Álvarez en el arco, luego Minervino, Cosaro, De Matei, el vikingo, y Emiliano Endrizzi. Luego en el mediocampo tenemos a un ex Chacarita, Maximiliano Casa, Hugo Soria y Francisco Molina. Y luego en la parte ofensiva, en el ataque, lo teníamos a Francisco Maidana, Mauro Cacci, un número 9, que se la rebuscó bastante bien para complicar a la saga central junto al polaco, junto a Cristian Menéndez, quien venía de marcar un doblete frente a Ferrocarril Midland en la Tacita de Plata la fecha pasada. Entonces uno se imaginaba que la marca de Chacarita iba a ir por Menéndez. Menéndez, quien se supo deshacer en algunos instantes del partido, en algunos pasajes del partido, de una saga central que estuvo a la altura de un duelo como los de hoy. La realidad es que se supieron desenvolver bien, pero la desventaja que tenía Chacarita era que era su segundo partido, siendo comandado por Módolo y con un plantel prácticamente nuevo, del cual solo quedan algunas caras conocidas del año pasado y también surgidas del club, como el mencionado Meléndez, hoy autor del primer gol, y Nicolás Chávez, quien ingresó en el complemento, como también lo hizo ante San Martín de San Juan. El tercer gol de Chaca llega a los 37 minutos del segundo tiempo. Una jugada muy linda con una disputa de balón en la mitad de cancha, una proyección ofensiva por parte de los laterales que termina en el gol de Francisco Cristaldo. Y es así como 2 minutos más tarde llega una desatención en la defensa de Chaca que lo deja solo a Abel Algañarás, luego de un centro llovido con una marca hombre a hombre que fue la disputa de todo el partido en las dos áreas. Se habían formado las parejas, lo teníamos a De Matei, que a cada pelota, a cada chance, a cada jugada de gol del Lobo Jujeño subía más que nadie y formaba pareja junto a Julián Velázquez.
Bueno, un de Matei que tuvo un comprometido encuentro con un defensor de Chacarita, que ahora no logro recordar el nombre, pero esto fue pasado al mediocampo, Chacarita en situación de ataque y la pelota fuera de disputa. La realidad es que, bueno, a instancias del juez, lo que parecía tarjeta amarilla, para mí tendría que haber sido roja, pero es un tema que vamos a dejar ahí. Luego del descuento de Abel Argañarás, el Lobo Jujeño se vino una y otra vez hacia la defensa funebrera, una defensa que estuvo bastante bien parada y supo contrarrestar un avance feroz del Lobo que con Cristian Menéndez, como decíamos, muy peligroso, con algunos cabezazos que pasaban rasando el travesaño, muy cerca. Pero como decíamos, un duelo trabado y disputado como el de hoy, hay que ganarlo así, y Chacarita debe y tiene el valor y el oficio de salir a ganar, y sobre todo de local, donde tus propios socios, tus propios hinchas, te van a ver. Y a Chaca lo fueron a ver ganar y ganó. Chaca demostró que está, por lo menos para ser visto en este campeonato, del cual decimos, se ha creado todo un espectro de voces que se alzan diciendo: Chaca, este es el año, Chaca, tenés que volver porque nos queda chica la B. Con eso y con esta estrella que pesa aquí del Metropolitano 1969, en una carga de historia y una carga de emociones, los hinchas de Chaca parecemos habernos desahogado de lo que fue el torneo pasado y de lo que fue el empate, que mereció ser algo más si hubiese entrado esa pelota que se fue por arriba del travesaño, se fue casi a los primeros escalones de la tribuna de la calle French, que desperdició Fabio Cabral frente a Maximiliano Velasco, el arquero de San Martín de San Juan. Fue victoria entonces 3-1 frente a Gimnasia de Esgrima Jujuy, un marco excepcional, mucha gente hoy en el estadio, la verdad es admirable es admirable creer que fecha tras fecha van a ser más y más los que se acerquen a asociarse para integrar el público funebrero que tiene la idea de colmar las tribunas y de cantar una misma canción. Es ideal si los jugadores vuelven a tocar la misma melodía que tocaron hoy de la mano de Matías Módolo. Un equipo que tiene de por sí un cambio de aire y que parece estar comandado por alguien serio, por alguien que sabe a lo que juega y sabe lo que quiere, que sabe que debe tener el arco bien cuidado, al menos bajo los 3 palos, que sin mucho esfuerzo y con un poco de orden, una saga central le puede llegar a responder, que desatenciones defensivas como las de hoy no se pueden volver a permitir. Repito, Abel Argañarás recibió la pelota solo, hizo el gol prácticamente solo, tuvo tiempo de pararla, pensar y pegarle al arco, la clavó en el ángulo ante la atenta mirada de Velázquez, Pantaleone y Bolonia. Chacarita debe pensar que si quiere tener 2 laterales con proyección al ataque, debe cuidar su estado físico. Es el segundo partido del cual Brian Calderara termina saliendo antes. Si bien es de la partida, sale antes. Chaca debe pensar una figura que acompañe a Álvaro Cuello en el mediocampo y sobre todo en la gestión de ataque, porque si pensamos en un 5 escudo y protector que se sume a la saga central o a quienes quedan sobrando ante un posible contraataque cuando los laterales se proyectan, pensemos entonces en la figura de Tomás Pérez Serra, porque hoy Mellado reingresó y no lo hizo del todo bien. Repito, que la experiencia de Mellado no nos obligue a pensar que es Mellado sí o sí.
pensemos en alternativas. Bien hecho y un acierto por parte de Módolo el colocar en el 11 inicial a Pérez Serra. Si pensamos en una ofensiva de Chaca, me doy el lujo de pensar en Juan Ignacio Barbieri, acompañado de Juan Cuevas, y por qué no de Mario Sanabria, que está teniendo más presencia, que hoy se lo vio con otra actitud y otro semblante. Eso también contagia a la gente. Chacarita está en esa fase de los primeros 5 partidos donde los jugadores se van conociendo y van aprendiendo o contagiándose de la idea del técnico. La realidad es que hay una idea. La primera es ir para adelante. ¿Qué se le viene a Chaca? La próxima fecha jugará de visitante ante Güemes de Santiago del Estero. Este partido será correspondiente a la fecha 3 del campeonato de la Primera Nacional 2026. Esto será el domingo 1 de marzo a las 5 de la tarde nuevamente, un horario que parece quedarle cómodo a la AFA, a la Primera Nacional y a Chacarita. Chacarita que hoy tiene comprometida la iluminación de su estadio respecto a la construcción de la nueva platea. Una platea que va muy bien y va en ascenso. La idea es que Chaca también lo haga, también vaya en esa senda. Chacarita visitará a Güemes el domingo 1 de marzo a las 5 de la tarde. Esto será seguramente transmitido por LPF Play, la nueva plataforma que destronó de alguna manera a Teis Sports y a Teis Sports Play sobre todo, y pretende ser protagonista o la cara que gestione las transmisiones deportivas del Funebrero y del resto de los integrantes de la segunda categoría del fútbol argentino. Ahora bien, sin más, me despido, espero que le hayan pasado bien, que sea un análisis el cual se pueda compartir con ustedes y que lo disfruten. Los leo en los comentarios, quiero saber de ustedes qué piensan acerca de este Chacarita y de lo que se está gestando. ¿Cómo ven el equipo? ¿Cómo lo ven a Módolo? Lo noto muy seguro y también con varias ideas para aportar a un 11 que parece estar creándose. Los leo. Un abrazo y nos vemos en la semana.